continuando con la explicación del video anterior, una vez que nosotros llegamos a tener, a reducir nuestro circuito original con 10 resistencias a la fuente de 100 volt que yo tengo originalmente, ¿no? Y una resistencia equivalente de 3,7 ohm, puedo volver hacia atrás, es decir, desarmar todo este nudo que yo hice y llegar hasta mi circuito original, calculando todas las tensiones y todas las corrientes en cada una de las resistencias. Bien, este cálculo, que es a partir de acá, de esta línea, ¿no?, hacia abajo, que acá dice cálculo del circuito, lo vamos a hacer utilizando, como bien decía acá, la ley de Ohm en sus dos formas, porque nosotros, ¿qué tenemos de dato? La tensión del circuito aplicada y cada una de las resistencias cuánto vale, es decir que de estas dos maneras de la ley de Ohm, ¿sí?, donde yo digo tensión que hay en una resistencia en un elemento eléctrico es igual a la corriente por la resistencia, o la corriente, despejando, ¿no?, matemáticamente, paso la resistencia dividiendo y me queda que la corriente es lo mismo que la tensión dividido la resistencia. Esta es la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, si yo conozco la resistencia, siempre la voy a conocer porque son los valores originales o los valores intermedios que yo fui sacando en cada uno de los dibujitos. Por eso que necesitamos todos los dibujitos del trabajo práctico anterior para poder hacer esto. Entonces, yo la resistencia la voy a conocer, ya sean las resistencias puras o las intermedias. Luego, si yo conozco la corriente, hago I por R y saco la tensión. Si por el contrario conozco la tensión que tiene esa resistencia, la divido por el valor de R y obtengo la corriente. Dicho de otra manera, yo cuando de R4, si conozco cuánto vale la corriente que la pasa, hago esto por esto y me da 8,1. Si por el contrario, de R5 yo conozco el voltaje, hago 2,7 dividido 1, en este caso me da lo mismo, obviamente matemáticamente, y obtengo la corriente. Una vez que yo saque uno de estos dos, saco el otro aplicando la ley de Ohm. Bien, eso por un lado. Pero yo también dije que voy a aplicar leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff eran dos, las de corriente y las de tensión. ¿Qué me decía la de corriente? Si yo me paro en cualquiera de los nodos que estoy marcando, ya sea en el circuito original o en los dibujos que me quedaron cuando fui resolviendo, si yo me paro en un nodo, por ejemplo acá, la sumatoria de corrientes en este nodo, en el nodo A, tiene que ser igual a 0. Dicho de otra manera es, ¿cuántas corrientes hay en el nodo A? 3, porque hay 3 cables que se unen, cada cable tiene una corriente. Entonces yo puedo decir que yo tengo acá la corriente que entra al nodo porque viene de la fuente, esa vamos a llamarle IR1, la corriente que pasa por esta rama que sería IR3, y la corriente que sale para este lado que sería IABD. Entonces yo, ¿qué puedo decir? Que IR1 más IR3 más IABD es igual a 0. O lo que es lo mismo que IR1 es lo mismo que IR3 más IABD. Es decir, la que entra es IR1 y las que salen, las dos que salen son IR3 e IABD. Por lo tanto, todo lo que entra igual a lo que sale, porque acá no se pierde nada, que es la idea de la ley de Kirchhoff, ¿no? Ni se genera ni se pierde, es un punto de cruce. Todo lo que entra sale. Entonces eso también lo vamos a usar en algunas situaciones, ahora vamos a ver. Y lo otro que vamos a usar es la sumatoria de voltaje es igual a 0, que es la otra ley de Kirchhoff, que me dice, por ejemplo, que si yo estoy parado acá en una malla, en un circuito cerrado, o acá, vamos a plantearlo acá, cualquier malla acá, en cualquier circuito cerrado, ¿no? Esa es la condición de malla. Todo lo que yo genero, el voltaje que yo genero, se gasta. O dicho de otra manera, si yo tengo 100 volt acá voy a tener una caída BR1, acá voy a tener una caída BR2, y acá voy a tener una caída que no va a ser BR3, porque esta R3 con todo esto
ahí mezclado. Entonces yo puedo decir, sin ver para aquel lado, yo digo, bueno, la caída que hay entre A y D, B a D, ¿sí? B a D. Entonces, acá, B a D, ¿no? Entonces yo digo, B a D, ¿quién es? El voltaje que hay acá. Y es todo lo que yo tenía, que era el voltaje de la fuente, los 100 volts, menos las dos caídas que tuve acá, porque perdió acá, ¿no? Entonces, menos BR1, menos BR2. ¿Sí? Después hago la cuentita. Entonces yo ahí estoy aplicando la ley de Kirchhoff, que se llama ley de mallas, que me dice que la sumatoria de voltajes en una fuente, una fuente no, en una malla, en un circuito cerrado, también me da cero, porque la idea es que todo lo que se genera lo entrego. ¿Eh? Yo tengo 100 caramelos, en la resistencia 1 me consumieron tanto, en la resistencia 2 me consumieron tanto, ¿cuánto quedó para acá? Y bueno, 100 menos estos dos consumos. Bien, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta mi último dibujito de la resistencia equivalente, que lo transcribo acá, yo digo, conozco el voltaje, conozco la resistencia, conozco el voltaje, conozco la resistencia, que puedo sacar la corriente. ¿Qué corriente? Y la corriente que sale de la fuente, ¿no? Entonces saco la I total. La I total, que va a ser 100 volts dividido 3,7 ohm. Eso me da 27 amperes. Después digo, bien, esos 27 amperes que salen de la fuente, ¿serán algunos de las corrientes de las resistencias que yo estoy buscando? IR1, IR2, IR3. Y si me fijo, con la fuente tengo en serie, en la misma rama, es decir, que tienen la misma corriente, tanto R1 como R2. Por lo tanto, estos 27 amperes, que es la I total, o la I de la fuente, es lo mismo que IR1 y es lo mismo que IR2. Entonces, agarro y vengo y pongo acá 27, 27. Yo les dije, una vez que yo conozco la corriente o la tensión, aplicando la ley de Ohm de la forma correspondiente, saco el otro. Entonces, si yo conozco la corriente, ¿sí? Y R1, conozco R1, hago IR1 por R1, me da R1. Fíjense, 27 por 2, 54, 27 por 1, 27. ¿Qué es lo que puse acá? Si BR1, 27 por 2, 54, BR2, 27 por 1, 27. ¿Sí?